Y siempre empezamos con la misma frase, de nuevo en Triana. Trianero, pero además este hombre nos viene de Astigi, de esa ciudad milenaria que se llama Écija, y que allí fue donde vio su primera luz, en esa que le dice la sartén de Andalucía, la de los 7 niños de Écija, ¿no? La de ese gran balcón que también tenéis especialmente con su seudónimo correspondiente. Y está con nosotros Francisco Javier Blasco Rivero. Francisco, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros, gracias. Muchas gracias por venir aquí, vamos a hablar un poco de arte de Triana. Triana es muy transversal, es decir, parece que aquí hay solamente 5 o 6 trianeros, pero no es verdad. Hay muchísima gente que hace muchísimas cosas y que tenemos que poner en valor. Tú naces en Écija y allí prácticamente das tus primeros estudios, los primeros pasos, y ya llega un momento determinado y dices, me vengo a Sevilla. Sí, yo empecé primero, quise siempre trabajar de la imaginería. Mi familia siempre relacionada con la Semana Santa, y un día se ponen a restaurar el Cristo de la Hermandad de nosotros. Y oye, como yo era un niño que iba siempre por allí purulando, me dice el escultor, métete y ayudas a barrer y demás. Yo me metí, oye, y al ver aquello me enamoró, y hasta el día de hoy estudié allí el bachillerato. Ya me vine para acá con 17 años y ya estudié aquí, terminé el bachillerato de arte, me metí en la escuela de arte de oficio y desde los 20 años llevo trabajando de esto y siempre enamorado de Triana. O sea, Triana, como yo digo, el que no es de Triana todavía es porque no lo sabe, pero el que viene de fuera termina siendo de Triana. Bueno, verdad, uno nace donde le toca nacer, pero no escoge donde quiere nacer, ¿no? Totalmente. Eso es así. De todas maneras, Francisco, tú empiezas con la pintura, ¿no? La pintura es el primer paso que tú entras a tocar ya la tela. Sí, yo creo que es como todo el mundo que empieza en el terreno de arte. Yo empecé con la pintura pintando siempre lo que era para particulares desde los 15 años. Y un día estaba yo en un cibercafé de aquí de Triana y puse lo que fue un costal pintado. Date cuenta que relacionado con la Semana Santa siempre tenemos amigos que querían pintar costal. Y lo pongo al lado mientras yo miraba el ordenador. Y el dueño del cibercafé me dice, oye, ¿tú serías capaz de pintarme todo el cibercafé? Claro, en aquel entonces, y más con las ganas que yo tenía, yo por supuesto, el primero. Empecé a pintar, hice 3 pinturas grandes y a partir de ahí pues me dijeron que por qué no me presentaba al concurso que hace Santa Isabel de Hungría, la exposición de otoño. Y siempre había escuchado de esa exposición porque en mi pueblo de Écija, este hombre que restauró el Cristo siempre se había presentado y nunca había podido entrar. Y dije, oye, pues mira, pues yo quiero intentarlo. Me presenté con un cuadro en blanco y negro, en acrílico. Oye, entré. De entre 200 piezas, cogieron entre ellas la mía, que eran 20, y conseguí el diploma de honor de la academia, que hasta hoy soy el pintor más joven que la había conseguido. Lo que pasa es que a partir de ahí empezaron a salir bastantes trabajos de pintura, y como yo era un joven y yo seguía cabezón y quería dedicarme a la escultura, pues me senté con mis padres y me decían, les hablé que si podían ayudar a terminar mis estudios de escultura y a ver si podía dedicarme. Oye, mira, a día de hoy no me ha salido mal la cosa. Oye, ¿tocó el gran formato en pintura? Sí, me encanta. Siempre el cuadro este que yo te he dicho que me presentara al concurso era 2 metros por 1,65. Y siempre, date cuenta que cuando tú pintas en grande, la libertad que te da eso y la alegría mientras tú estás trabajando, a mí no me lo da un cuadro pequeño. Sin embargo, en la escultura no me pasa eso. La escultura, algo pequeño, me gusta trabajarlo mucho porque demuestras mucho tu habilidad a escala, y disfruto tanto igual en una grande como una pequeña. Es curioso que los grandes pintores, ¿no? Miguel Ángel, y tú tienes mucho que ver con Miguel Ángel porque te gusta mucho el David, ¿no? Sí, pinté el David a 2 metros por encargo, y la verdad que es lo mismo. Pintar lo que es una escultura clásica como ella, aprendes muchísimo. Igual que se aprende copiando en escultura, se aprende copiando en pintura de escultura, y siempre me ha gustado mucho. Es que date cuenta que mi sueño de siempre había sido la escultura. Entonces, hasta pinto escultura antes que figurar. Eso es. Es curioso que aquí en Sevilla
desde la época de Castillo Lastruzzi, que coincide con los grandes de las épocas del 16, del 14, del 15, incluso del 19, aquí ya hay 3 o 4 escultores batallando por entrar en la feria de las variedades, porque también es una variedad, no cabe duda, aparte de ser un arte, que es la escultura o la imaginería, ¿no? Dedicada a las hermandades. Bueno, está aquí 3 que se disputan absolutamente todo, ¿no? Nada más te diré más sus nombres para no estropear mucho la entrevista. Tocar las hermandades es importante. De hecho, sí, tú te vas y lo primero que haces es buscarte a tu Cristo de la Hiedra, ¿no? De allí de Écija, ¿no? Date cuenta que las hermandades son las que te dan el prestigio para seguir trabajando. Entonces siempre es muy difícil entrar. Primero tú trabajas mucho para particulares, que actualmente sigo trabajando y oye, encantado, ¿eh? Que la alegría y digamos que la fuerza que te da trabajar para un cliente cuando tú le ves la cara al entregar la imagen, no es lo mismo en una hermandad. Ahora, la hermandad es el entrar es muy difícil. Yo entré primero en Écija, pero oye, pues gracias a Dios empecé a trabajar por fuera muchísimo. Siempre para hermandades, incluso aquí en Sevilla con la hermandad de los Negritos, con este San Francisco de Asís, que me dio la oportunidad, luego con 2 restauraciones más para ellos, y trabajar para Sevilla ha sido el sueño más grande. Y además es que yo soy de los Negritos, porque la primera vez que yo vi un paso en la calle aquí en Sevilla fue el del Cristo de la Fundación por la calle Orfiles. Me enamoró tanto que llevo 13 años de costalero en él. Y trabajar para Sevilla y para tu hermandad, eso no está pagado con nada. Hay que decirlo, sevillanos, que esa es la única hermandad que no tiene hermano mayor, tiene un alcalde. Eso es, el hermano mayor es el arcipreste. Es el alcalde y un año fue Fray Carlos Amigo Vallejo, que estuvo aquí con nosotros. Después tiene una Virgen de los Ángeles auténticamente maravillosa, con un palio excepcional. De museo. Un palio extraordinario. Y después una capilla muy recoleta, muy chiquitita. Allí estaba siempre nuestro querido amigo Paco, ¿no? Este humorista tan sevillano, que siempre con nosotros, ¿no? Y siempre recuerdo, hay un momento crucial que cuando llega el Domingo de Ramos y la Hermandad de San Roque abre sus puertas en esa costranilla y deja que el paso, los zancos en el suelo, y empieza a avanzar casi mirando de reojo al señor de la Fundación, ¿no? Y es un momento también impresionante porque también las puertas están abiertas para que se vea. Lo mismo ocurre el Jueves Santo, que lo hacen también en San Roque. Lo mismo. Son correspondencias de hermandades de la misma coalición y del mismo barrio. Después sigues tú deambulando por el mundo de la escultura y entonces también tocas el acrílico, haces el vaciado, sacas de punto también la madera, ¿no? Sí. Todo es un proceso complicado, ¿no? ¿Cómo te llegan los primeros pedidos, Francisco? Mira, los primeros pedidos, como claramente, si tú no tienes... encargos, vamos, en este caso. Si tú no tienes ya muchísimo trabajo realizado, empecé a meterme por las redes sociales. En las redes sociales al principio tú vas poniendo tu trabajo, vas poniendo tus estudios y me empiezan a salir, la primera fue para Tobarra, fueron 2 ángeles que realicé para Tobarra, luego incluso me ha salido una anécdota bastante curiosa, porque me salió para Bogotá. Entonces, hablando era una monja y me empieza a hablar, oye, que yo quiero una dolorosa de 1,20 m y demás. Y me dice, te he escogido a ti a base porque me gusta tu trabajo, es porque vives al lado de mi pueblo. Y digo, ¿cuál es tu pueblo? Y dice, Écija. Y digo, sí, ¿no? Digo, yo es que soy de Écija. Yo es que soy de Écija. Y fue genial porque me lo encargó a principios de verano y en diciembre lo recogió ella misma, tuve la oportunidad de conocerla y la llevé en avión hasta Colombia. Luego también me salió para Italia, que yo mismo llevé las imágenes, que eso sí fue una vivencia increíble, poder llevar 2 imágenes a Italia. Y sigo con las redes sociales. La verdad que el boca a boca hace mucho, pero hoy en día las facilidades que te da las redes sociales hay que aprovecharlas. Entonces tú colocas tus imágenes, llegas a muchísima gente y si les gusta pues tienes un encargo. Cuando la gente ve tu obra, porque a lo mejor no te ve físicamente, te ve la obra que tú pones y después comprueba tu juventud, yo creo que se sorprende un poco, ¿no? Sí, suele ocurrir porque
no me gusta nunca poner fotografías mías ni nada, sino que yo quiero que tú me encargues por mi trabajo, que es lo que se tiene que ver. Incluso en las redes sociales no tengo ni siquiera perfil privado, siempre tengo lo que es el público del trabajo. Y suele ocurrir que como no me conocen, en cuanto me ven, incluso ahora que voy a trabajar para Marbella, cuando llegué a la hermandad del Calvario, se creían que tenía 50 años. Y se sorprende cuando tengo 33. Y dijo, bueno, este chaval, ¿cómo puede ser que haga estas cosas tan magníficas, ¿no? De todas maneras, Siempre se lucha. yo creo que todos los artistas están tocados por una varita mágica, por un duende, por la mano de Dios, como, por la creencia que cada uno tenga. Pero lo que cabe duda es que Hay que trabajar. uno está tocado por ese don, porque si no es imposible hacer nada. O sea, lo que es fácil en tus manos, o fácil para un pianista, o para un concertista, o para un bailador, o para un pintor, lo que parece muy fácil lo ve, para otro sería un mundo de tinieblas. Pero yo creo que eso es, vamos a ver, que sí, que es verdad. Pero que lo mismo que yo hago en la escultura, a mí no me pongas a llevar la cuenta de un banco. O sea, lo que pasa es que mi gremio está actualmente bien visto y llama mucho la atención. Pero yo creo que vale lo mismo la persona que está trabajando en Lipasán como la persona que está trabajando en un banco, como el periodista. Yo no sé hacer periodismo, o sea, y por eso no me meto. Igual que tú estás tocado por una varita por hacer lo que haces. Lo que pasa es que lo mío parece que se llama más la atención. Pero igual que todo en esta vida, sí, tú tienes inquietudes, tú tienes que, digamos, algo por dentro que te hace trabajar en esto, pero tú tienes que echarle muchas horas, tienes que mejorar mucho, tienes que estudiar mucha anatomía, tienes que estudiar mucho las esculturas antiguas, que a eso están los maestros, y los maestros son dioses para mí, y tienes que trabajar mucho, 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 y muchas horas. Yo tuve la suerte de conocer a Paco Boiza. Te envidia. Era íntimo amigo mío, era de Carbona, tenía su estudio en la Casa de los Artistas, Sebastián Santos, Una maravilla. estaba hablando de Ortega Bru, ¿sí? No, de aquí se de aquí, pensaba, de aquí al lado no se sale uno de Santa Marta de la esquina. Claro. Y lo que no cabe duda es que Llanes, ¿no? Bueno, hay una cantidad de escultores magníficos en Sevilla y a sus alrededores que tuvieron mucho que ver con la Semana Santa, es decir, se intuyeron que sigue un siglo de oro de la Semana Santa, porque Sento Castillo Lazuci, que es el hombre que es capaz de organizar lo que es cada misterio, porque antes las hermandades cada uno ponía de la vaga del santo, que es Judas, la quitamos Un gran aquí. escenógrafo. Sí, sí. Entonces la escenografía y la puesta en escena de cada misterio es gracias a Castillo Lazuci, don Antonio Castillo Lazuci, ¿no? Y tú cuando ves estos grandes hombres de la gubia, ¿qué sensación te da? Me refiero, porque son casi inalcanzables, porque ves el rostro, ves el rizo, ves la mano, ves la vena, ves la anatomía, ves la descomposición de la cara, la mirada nublada. Son tantas cosas las que hay, hasta la mano estirada, ¿no? Que en un momento determinado, ese último dedo que casi se pierde, no se ve, pero que lo ve el artista, y todo tiene que quedar en la fotografía que tú mentalmente la ves, ¿no? Eso Claro. tienes que transportarlo y después enseñárselo a la gente una vez hecho, ¿no? Tú date cuenta que aunque yo siempre sigo mi estilo, porque digo que Buiza asistió uno, Ortega Bru otro, y la gente, tú nunca vas a ser igual que Buiza si quieres hacer las copias de Buiza. Entonces intento seguir siempre mi propio estilo. Ahora, me entra envidia, muchísima envidia, el ver lo que eran Sana. capaces. Claro, es que ver lo que eran capaces de hacer y que consiguieron vivir de ello durante toda la trayectoria de su vida. Eso es increíble. Yo ojalá llegue a viejo y diga, he vivido toda mi vida de lo que quería, que era de la imaginería. Pero luego aparte, lo que más me gusta es que, ahora que has dicho los nombres, tú dices, por ejemplo, Buiza, y el estilo de Buiza no tiene nada que ver con Sebastián Santos. Nada. Pero lo bueno que tiene esto es que hay gente que las obras de Buiza son las mejores, gente de Sebastián, que tanta diferencia es bueno porque hay gente que se siente, que se pone delante, por ejemplo, del Cristo de San Gonzalo y siente que tiene a Dios delante. Y gente que es de Ortega Bru, y ahora tú te sientas delante desde la cena de Sebastián Santos y tienen a Dios delante.
Es lo bueno de esto, que cada uno tiene su estilo, pero que consigue llegar al fin y al cabo para lo que estamos trabajando, que es para crear fe y para crear al que está rezando. Tú fíjate que curiosamente en esa obra magnífica del Lunes Santo, que es el Santa Marta, curiosamente todo es de Ortega Bru, excepto la Santa Marta, que es de Sebastián Santo. Sin embargo, ante la dura gubia y de grandes rasgos de Ortega Bru, nada tiene que ver con la suavidad de la gubia de Sebastián Santo. Además, un magnífico cantador, o sea, cantaba maravillosamente bien, te lo digo porque es una cosa que poco sabe, gente sabe, ¿no? Y era un hombre de comunión diaria, y es un hombre que con esa fe tiene un sentido de la belleza espiritual tremenda, es decir, la gubia suya se marca de distintas formas. Eso sí lo sabía, Sebastián Santos era una persona muy religiosa, mucho. Tanto siempre se escucha que mientras que trabajaba la mayoría de las veces estaba rezando rosario. O sea, y eso a lo mejor no es por eso, a lo mejor sí, pero hay que reconocer una cosa, la dulzura y la belleza que tiene Sebastián Santos, para mí es maravilloso, o sea, maravilloso. Tanto es que volvemos a trabajar, es que tú te plantas delante del Cristo de la Cena y tú ves una persona, es que es de los Cristos que más me gusta. Vamos, yo por ejemplo, sí que hay que guardar un Cristo, guardo siempre pasión. Digo esta pasión porque es que para mí es la perfección hecha escultura, pero lo que hay maravilloso, el Cristo del Valle, el Nazareno del Valle es una preciosidad. Pero no trabajo lo mismo, muchos estilos, muchos donde aprender y mucho para llegar a la gente. Es curioso que yo vi sacar de punto al resucitado de Buiza. Vi hacer el Cristo de la Sangre de San Benito. Que lo sacaba Bejarano. Sí. Lo sacaba Bejarano. A mí hay una anécdota que yo con Bejarano estaré agradecido toda la vida. Yo llegué con 17 años y me voy para un taller que yo vi que estaban tallando allí paso y me acerco y me quedo en la puerta. Y tal como me quedo en la puerta, me llega Manuel y me dice, oye, ¿quieres pasar? Y digo, claro. Y me enseñó paso por paso lo que estaba haciendo. Me contó que sacaba de punta Buiza, todo. Y yo es que no podía callarme y decir, ¿por qué me estás enseñando esto que yo soy un niño de 17 años que está en tu puerta? Y me dice, ¿tú te quieres dedicar a la escultura? Y digo, yo sí. Dice, pues el día de mañana yo no sé dónde tú has llegado. Dice, y seguro que te acordarás de mí. Dice, si algún día alguien te pregunta dónde hacer un paso, lo vas a mandar para acá. Digo que se ha agradecido con toda la gente. Y aquello se me quedó grabado. Es curioso, para la gente que no sepa lo que es sacar de punto, las esculturas están hechas en varios bloques, sí, y entonces esos bloques se unen en un momento determinado para dar forma a la altura que necesite el escultor. Entonces eso es sacar de punto, es decir, es coger un trozo de madera y prácticamente acercarlo a lo que va a ser la forma más o menos proporcional que tú vías, ¿no? Eso es que está la gran mentira, vamos a decirlo así, que es que te reproduce como una llave, cuando no es así, pero te adelanta muchísimo el trabajo. Si cogemos, por ejemplo, este busto, al hacer el busto haríamos lo que tú dices, son varios planos de madera que hacen lo que es la forma y lo que son los planos. Una vez de ahí se meten en una máquina que se pone lo que es el original y lo que es el tarugo de madera, y ahora empieza a pasar lo que es un punzón y te va copiando. Ahora, ¿qué ocurre? Que por ejemplo lo que son los ojos no te lo saca bien, lo demás, que también es bueno, porque yo no quiero... Tú te ves fallos en el barro de haberlo modelado que tú quieres retocar en la madera y te sirve sobre todo para terminar de dar tu estilo en la madera que te ha faltado antes en el barro. Porque esto es como todo, tú haces hoy una pieza y mañana le ves fallos. Y Dios quiera que siga así durante mucho tiempo porque da a entender que siguen mejorando. Y esto es aprender, aprender, aprender. Y el día que yo crea que lo he aprendido todo, prefiero morirme. Francisco, es curioso que Castilla-La también viene a Triana y hace un boceto que sigue estando en la hermandad, en la Casa Hermandad, que es de la Virgen del Cobre, o sea, la de la Virgen del Cobre, que es la patrona de Cuba, ¿no? Y entonces se ve prácticamente lo que es el diseño, donde están los dos marineros, ¿no? La tempestad y la Virgen del Cobre apareciéndosele a ellos en la madrugada, ¿no? Eso está aquí, en barro. Sí. Es que date cuenta que Ortega Bru, aparte, por ejemplo, hay personas que sí, que si tú estás metido mucho en el arte y en la Semana Santa lo sabes, pero las figuras de las cartelas de Cristo de las Penas de la Estrella son de Ortega Bru. Entonces hay muchas cosas de los maestros que están por ahí y poca gente sabe. Como por ejemplo que la Virgen de Roldán de
de la Hermandad de la Hoz sigue estando en la Casa Hermandad. Son cosas que tiene que estar un poquito metido o un poquito relacionado con arte para saberlo y que se nos pierde a la vista del público normal. Oye, qué gran hija de escultor La Rodana, de don Pedro Roldán. No cabe duda de que además fue una avanzadilla, además fue una innovación, de tal manera de tal palo de la astilla. Era normal de que en la casa de los Roldanes saliese una Roldana, ¿no? Si era mujer y un Roldán si hubiera sido varón, ¿no? Pero la Rodana, a la que se le atribuyen muchísimas cosas, porque hay muchas cosas que están innominadas. Claro. Entre ellas pues incluso la mascura, ¿no? Dicen que podían ser, ¿no? Bueno, hay una cantidad de elementos que nos distancian un poco de la realidad y que el sevillano casi novela a sus autores o a sus escultores y le da posibilidades, ¿no? Bueno, pues hablando de esos escultores, tú también tocas el vaciado y haces algo en fundición. Trabajé una vez porque date cuenta que el trabajo de lo que es la escultura relacionada con la imaginería aquí en Sevilla, pues si tú te dedicas a eso te encasillan dentro de la imaginería, pero claramente me gusta la escultura y disfruto mucho con ella, y me encargaron en Paterna del Campo lo que fue un monumento al perro Paternino. Me encantó, trabajar para un monumento de un pueblo fue increíble. ¿Qué ocurre? Que como te encasillas dentro de la imaginería, trabajas más para la imaginería que para fundiciones, pero que claramente me encanta. Oye, ¿y por qué, ya sabemos el perro de Paterna, pero bueno, ¿por qué te hicieron ese encargo? Porque hice una restauración a una de las dos patronas que tiene, la Virgen de las Virtudes, y esto es como todo. Hemos dicho antes que aunque yo trabajo más por redes sociales que de boca a boca, pero oye, que también funciona. Trabajé para ello en una restauración y a través de ahí el ayuntamiento contactó conmigo para poder realizar el monumento y encantada, la verdad. Oye, la imagen que tenemos delante, ¿qué representa? El San Francisco de Asís, tiene de la Hermandad de los Negritos de aquí de Sevilla, y tiene 1,40 de altura. Se realizó que era de lo que vulgarmente decimos que era de maniquí, de vestir, con brazos articulados y lo que son las piernas a partir de las rodillas, las manos y la cabeza. Eso es lo que está terminado. Todo se realizó en madera de cedro. El original tiene los ojos de cristal, que es una de las cosas que me encanta colocar. O sea, disfruto como un niño chico colocando ojos de cristal. Sé que es difícil, pero esto es como todo. A alguien le dará bien una parte y a otro no se nos da otra, y colocarlo me encanta. Oye, Francisco, hay otro elemento también fundamental en todo lo que se va haciendo de escultura. ¿Te gusta el candelero o te gusta la imagen completa? Vamos a ver. Digamos que todo tiene su punto para encontrar el trabajo. Indudablemente las vírgenes son de candelero y se disfruta muchísimo haciendo. Una virgen es o una imagen de candelero, lo que candelero, no de maniquí. Es increíblemente más difícil que uno de cuerpo completo. De cuerpo completo. Más difícil, te digo, para llegar a la gente. Más difícil de ejecución, claramente, el de cuerpo completo. Pero date cuenta que una virgen, tú con lo que es el rostro y lo que son las manos, tienes que expresar todo lo que con el Cristo haces con el cuerpo completo. Tú en un Cristo, por ejemplo, un nazareno, te puedes hacer el movimiento, puedes hacer que la cruz te pese más o te pese menos, que el movimiento de la cabeza, pero una virgen es rostro y manos. Y con eso tienes que llegar tú a la persona que viene a rezar la imagen, le tienes que llegar. Entonces es muchísimo más difícil. Por ese motivo, en mi trabajo, me llama mucho la atención el poder hacer eso, porque te tienes que exprimir mucho más para la hora de que tú te sientes delante, y yo es algo que me siento delante y digo, mírame. Y hasta que no me mire, no voy a parar. Entonces, por eso es más difícil. Ahora, que te llene mucho más el hacer una imagen de cuerpo completo y anatomizado, que el hacer una escultura y donde te puedes expresar en todo el movimiento de la figura. Oye, es curioso porque antiguamente no se trabajaba como hoy. O sea, antiguamente estaban los grandes talleres, estaban los grandes aprendices, y entonces estaban colgados del techo las manos, estaban colgados los pies, estaban colgados las caras de las dolorosas, las caras de los cristos, y simplemente venían la gente de los pueblos que no podían venir a Sevilla porque Sevilla era pecado, pero se ponían de acuerdo con el cura del pueblo para encargarle una imagen allí a la iglesia. Entonces el cura le daba permiso, las mujeres lo dejaban benditos que se fueran a Sevilla, y ellos se paseaban por toda Sevilla, aparte de tomar sus copitas y a sitios prohibidos de la época, pues también
iban a esos talleres y decían, bueno, pues yo creo que estas manos me gustan mucho. Bueno, pues yo creo que la cara, sabe que la imagen de cada cara y cada pueblo intenta buscar la belleza local, es decir, lo mismo que la Virgen de Rocío, lo mismo que la Fernandina de los Reyes, la Virgen de Covadonga, la Virgen de Valvanera, todos estos elementos son consustanciales al pueblo donde viven, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se desarrolla todo esto, Marco? Hoy en día sigue siendo muy parecido, que aunque sea las redes sociales, al final el cliente viene, como tú dices, con toda parte de la hermandad, vienen 10, vienen 12, te vienen al taller y ven los bustos que tú tienes, las manos que tú tienes, que aunque unas manos sean de él, siempre van a ser y se dejan firmados que sean originalmente de él. Pero te pueden decir, pues mira, para mí este tipo de mano me gusta, para mí este tipo de cara me gusta. Que aunque tú digas, y es verdad, que las imágenes antiguas son las que crean el estilo en el pueblo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, si en aquel entonces, en Écija, entró Buisa con una virgen, a partir de ahí crea una vía de nuevo estilo, donde se empieza a reproducir esa virgen guapa, sevillana y morena, y se puede llegar a cambiar un poco el estilo del pueblo, pero sigue siendo igual. Le viene el pueblo, como te digo, viene parte de la Junta de Gobierno, te conoce, a lo mejor a la próxima vez vienen 10 nuevos para ver el taller y quedamos, nos tomamos café en cualquier sitio de aquí de Triana, quieren ver las hermandades y los acompaña a ver las hermandades y crea también un vínculo con la hermandad. Oye, Paco, uno de los grandes secretos, la gran alquimia de todos los escultores es la pátina. Es decir, hay un momento en que se echa todo el mundo del taller y se queda uno solamente con sus conocimientos, porque es algo que no se quiere transmitir hasta un momento determinado. Es decir, el conseguir el color carne, el conseguir la lágrima, conseguir los ojos, el conseguir la posición, la sombra, es tan complejo, porque claro, la escultura termina lijada, preparada, y después tiene que darle vida, ¿no? Y esa vida tiene que asemejarse mucho a la realidad. Se le da mucha importancia a la pátina, pero es desde el principio de la policromía. Yo en el primer taller que estuve, yo no vi policromar. O sea, yo estaba para barrer, estuve durante muchos meses, y luego para lija, luego para imprimación, pero imprimación no con óleo. Y luego ya cuando se iba a dar el óleo, se lo daba el escultor solo. En la parte de la policromía es el 50, para mí, el 50% de la terminación de la imagen. Y es algo donde ahí entra la fase tuya de pintor, donde tú tienes que empezar a dar por veladura, donde mezclas colores, donde tienes que saber cómo tuercen, porque eso es algo que nadie te enseña, que dentro de si tú das un tono de tez a la figura, dentro de un mes, ese óleo tuerce un poco y se oscurece un poco más, pero ya no es ese óleo de esa pátina, es todos los colores que tú has dado, pueden torcer para un color o puedes torcer para el otro, eso lo tienes que tener en la mente cuando tú estás policromando. Entonces, desde el primer día de la policromía, para mí es punto y aparte de la escultura y empieza un nuevo oficio. Y indudablemente, antiguamente, tú sabes, existía el gremio de la pintura, el gremio de la escultura. El escultor no podía tocar la pintura y el pintor no podía tocar la escultura. Y la pátina sí te doy ahí esa parte de razón en que cada maestrillo tiene su librillo, como dice vulgarmente, y mezclas unos tipos de colores donde te dan la pátina que a ti te gusta y la forma de aplicarla también es muy especial. Nadie te enseña nada en este mundo, o vamos a decir, no nadie, porque a mí, gracias a Dios, hubo mucha gente que me enseñaron, pero hay mucho ocultismo. Entonces tú tienes que experimentar, tú tienes que tratar muchas piezas de formas diferentes para ver cómo tuerce una y cómo se imprime otra. Incluso yo actualmente he hecho cosas que nadie me enseñó y que sigo, es mi técnica, y hasta el día de hoy no me he encontrado con nadie que lo haga, igual que hay gente que utilizará unas técnicas que no lo utiliza otro. Pero es lo que tú dices, eso actualmente lo guardo conmigo y si algún día se lo quiero decir o me he aprendido a alguien, pues se lo diré, y si no, pues como Buisa, que se murió sin que nadie reprodujera la pátina que hacía Buisa. Uno de los que ha recogido parte de su legado es Augusto Morillo. No sé si lo conoce. Augusto es un magnífico escultor también. Y conozco a su hija. Sí. Porque cuando yo tenía el taller, perdona que te interrumpa, tenía el taller en Antillanos Campos, un día yo, que parece que lo has hecho queriendo, pero no, es totalmente sin querer, soy un coleccionista de morillas. Tengo 5 azulejos de morilla que los guardo como oro en paño.
y, y su hija tenía el taller en un corralón de aquí de Triana. La conocí y pude ver bustos y piezas de su padre. Bueno, él está en Alcalá de Guadaira, tiene un auténtico caserón importantísimo, trabaja muchísimo para todas las hermandades, ahí está tocando prácticamente casi todas las canastillas, está tocando cartelas, está tocando lo que son los Vía Crucis, está tocando absolutamente casi todo, y además ha hecho en la parte de atrás suya un horno de fundición para él poder fundir a su forma con sus temples correspondientes. Sin embargo, estamos hablando de la pátina. ¿Por qué se apaga alguna vez la pátina? ¿Por qué se pone triste la pátina y se oscurece o lo tiene vida? Claro, date cuenta que volvemos a lo mismo, es que la pátina tuerce muchísimo, mucho. Entonces, si tú te pasas con la pátina, esa pátina se vuelve mate, se oscurece y quita sobre todo la vida que tiene lo que es las veladuras de antes. Con eso hay que tener mucho cuidado. Si tú das unas veladuras con unos frescores que son vamos a decir vulgarmente los coloretes, lo que son las oscuridades por dentro, lo que son incluso el color de las cejas, de los labios, si tú te pasas con la pátina todo eso se pierde. Entonces la pátina hay que tener mucha tranquilidad y saber muy bien cómo darla y por dónde dar más y por dónde dar menos. Dos pinturas diferentes, las venas y la sangre. Es que volvemos otra vez lo mismo, cada escultor tiene su forma y hay gente, por ejemplo, que las venas las pinta de una manera y de otra y la sangre igual. Incluso actualmente se está haciendo las gotas de sangre de cristal y otras personas que, por ejemplo, le dan relieve con estuco, otras personas que simplemente son pintas. O gente que solamente hacen el carril de un solo color y otros que les dan diferente color tanto al principio como al final de la gota de sangre. Hay mucho mundo y cada uno, como yo digo, o a lo mejor te encuentras una pieza mía que es de una manera y otra pieza de otra, porque yo también quiero probar y también quiero experimentar. Si vamos a repasar las imágenes sevillanas, la espina clavada en la ceja del Gran Poder. Increíble. Es que hay cierta parte de la imaginería, el pie de pasión, espina del Gran Poder, la piedrecita del Gólgota que tiene el Cristo del Valle, ciertos pedacitos de cosas en los que te puedes perder. Tú te puedes quedar mirando la espina del Gran Poder horas y horas y horas y no te cansas. O esa cabeza de la supuesta serpiente de la corona de espinas, te puedes quedar ahí mirando lo mismo. Pero imagino que en esa parte y en mil partes. El Gran Poder es de estas... Yo siempre cuando llegué aquí yo decía que pasión, ¿no? Como te he dicho antes, pasión es... Pero cuando te plantas delante del Gran Poder, tú estás delante del Señor de Sevilla. Eso es indudable. Otra mirada importante, el silencio blanco de la amargura, con la belleza y suavidad ante el desprecio del odio, ¿no? ¿Qué forma de avanzar lo mismo que avanza el soberano poder? También en primera línea, o lo mismo que está en primera línea Pilatos también allá por San Benito. Increíble también la forma de esa mirada, ¿no? Y la talla tan inmensa. Es que la humildad que tiene el silencio blanco, sí. Silencio blanco es increíble. O sea, ese Cristo tan grande, pero a la vez tan humilde, es glorioso. Y el poder que tiene San Gonzalo, o sea, tú cuando ves a San Gonzalo, da igual que sea el lunes santo, da igual que sea en la capilla, eso te tienes que sentar. O sea, te tienes que sentar porque es que te entra miedo, como yo digo, porque es que tiene mucho poder, muchísimo poder. Y por Dios, la presentación al pueblo de San Benito es una maravilla, tanto por otra vez como la escenografía, como el Cristo. El Cristo es tranquilo, es lo que me gusta, que te plantes delante de él y te dé tranquilidad. Después nos vamos al vuelo sin medida del Ángel de Montesión, cuando mira esa oración del huerto, ¿no? Y se le aparece al mismo Dios en ese huerto de Getsemaní, y ante el sueño perdido de los apóstoles deja también esa mirada impresionante ofreciéndole ese cáliz en el último momento, y en ese dintel único donde pone Reina del Rosario en la parte del dintel superior de la calle Feria, y coge esa costanilla que casi parece que le va a romper el ala, ¿no? Claro, esa es la forma de la escultura que se persigue. Tú no quieres poner una imagen en un paso que sea un ángel cualquiera o una figura cualquiera que no transmita nada.
Lo suyo es que eso, que cuando tú estás viendo el paso, tú te estás dando cuenta de verdad que le está ofreciendo el cáliz y que el Cristo está sufriendo. Eso es lo que se busca y lo que se pretende y lo difícil de conseguir, porque se puede hacer una escultura que no transmita nada, pero que sea guapísima, vamos a decirlo así, que sea hermosa, pero lo que se persigue es que al final llegue, que es para lo que estamos. O sea, nosotros no somos nadie, nosotros somos los que tenemos que representar a Cristo o a las figuras que rodean a Cristo para que esa persona que se plante delante rece con seguridad de lo que tiene y sobre todo con fuerza y con ganas, y que esa persona cuando termine de rezar se levante y se vaya a gusto para su casa o por lo menos más consolado. Es difícil, pero a la vez te llena muchísimo. Pero vuelvo a repetir, no somos nadie. Por mucho que nos quieran decir, por mucho que nos quieran representar, nosotros somos una parte ínfima de lo que se quiere conseguir. Y si se consigue, es Dios el que nos guía y nosotros somos una herramienta. Hay muchas dolorosas, pero la que más se asemeja quizás a la edad real es cuando uno se baja a las aguas del 2 de mayo y aparece la Virgen de Mayor Dolor a los pies del Cristo de las Aguas, ¿no? Ese Cristo que en la última punzada del Longino pues deja caer prácticamente lo que es ese líquido entre agua y sangre y la libera con la luz de sus ojos, ¿no? Pero ahí la Virgen de Mayor Dolor refrenda sus 60 y tantos años. Totalmente. Igual que, por ejemplo, la Virgen de Veracruz. Magnífica. Volvemos otra vez lo mismo. Dentro de los estilos está la Virgen joven y la Virgen, sobre todo, esa parte que es mayor, que transmite de otra manera. Y es otra forma de escultura y es maravilloso. Poderte sentar por primera vez delante de esas vírgenes te representa algo que a lo que no estamos acostumbrados. Si tú vienes, por ejemplo, de un pueblo de Asia, ese tipo de virgen no la conocemos. Y el detalle del Cristo de las Aguas es ese gran ocultismo con que el Cristo lleva sangre del escultor mezclada con el óleo con la que se pintó la sangre del Cristo. Esas cosas te llenan muchísimo. Además de ese prueba de amor, que es el pelícano, ¿no? Pinchándose el pecho para darle de ver a sus hijas, ¿no? A sus crías, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer un pelícano y la verdad que se siente algo. Se siente algo también. Date cuenta que tengo muchas amistades con gente del amor y el pelícano siempre está ahí. Después hay una parte bien importantísima en todo lo que es la iconografía sevillana. Habla de los ángeles. Los ángeles son de tres tipos. Están los ciriferarios, los turiferarios y los atlantes, ¿no? Esos son los tres términos que se utilizan, ¿no? El término atlante es cuando el ángel lleva los brazos abiertos y reposa la parte de la cruz. La parte de la cruz tiene dos elementos también fundamentales que son los que lo identifican, ¿no? Y en ese elemento también los ángeles influyen no solamente en las cartelas, sino en la decoración de la parte superior de casi todas las canastillas. Claro, tú date cuenta que es que el barroco está por excelencia metido dentro de la imaginería. Y una canastilla, hoy en día no la entendemos si no lleva lo que son las carteras, lo que son los ángeles, lo que son los arcángeles. Y hay que reconocer, por ejemplo, que antes hemos estado hablando de Buissa, que haciendo arcángeles era una maravilla. O sea, pero una maravilla, una dulzura. Y es eso, es dentro del barroco intentamos demostrar que es la imagen sagrada que llevan encima de los pasos es lo más grande. Y qué manera de hacerlo mejor que poderlo llenar de ángeles y de esculturas religiosas dentro de la canastilla del paso. Las esquinas de los pasos de Sevilla no se entenderían sin los cuatro evangelistas que dicen o pregonan y escriben el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? También otro elemento fundamental en la ornamentación y decoración de los pasos. Claro, tú date cuenta que ponemos otra vez lo mismo. Por ejemplo, dentro otra vez lo mismo, Buissa, los elotes. No, los evangelistas que llevan el paso de la salud de los gitanos son de él y son increíbles. Yo ahí sí soy un enamorado de Buissa eterno, entre los arcángeles de los pasos y los evangelistas. Y date cuenta que son los cuatro que gracias a ellos hoy en día conocemos la historia de Jesucristo. Entonces hay que darle su importancia y que mejor que esté en los pasos de nosotros. Oye, ¿están encargado para que diseñes o prepares algún martillo? ¿Algún martillo? ¿De los de llamar? Hoy en día, hasta hoy en día no. Vamos a decir por desgracia, no.
pero es algo que me gustaría porque desde los 3 años he sido capataz en mi pueblo de Écija, actualmente lo sigo siendo en la hermandad de la Merced, de allí, y mi vida está muy relacionada al mundo del martillo. Entonces algún día, ¿por qué no? Me encantaría poderlo realizar, claro. Hay que ver lo que es el dragón de la Macarena. El dragón de la Macarena, es que hay verdaderas obras de arte. Conozco muy bien a algunos orfebres, y cuando lo ves trabajando y ves las obras finales, son una maravilla. El paso, por ejemplo, que lo tengo cerca, gracias a Dios, de la Virgen de los Ángeles de los Negritos, toda esa orfebrería de alrededor del paso, es una divinidad. Pero los llamadores por nosotros lo mismo. Hay verdaderas obras de arte, hay que ver el del baratillo con los ángeles, con el capote, y detalles donde de verdad se le tiene que decir al que se pone delante de un paso que se pare un ratito a ver los llamadores, porque hay de verdad obras de arte. Hay que irse a los respiraderos quizás más importantes de Sevilla, que lo tiene la Virgen, que está justamente allí en la Trinidad, la esperanza de la Trinidad, ¿no? Esa reina que decía el pregonero, ¿no? Antonio Rodríguez Bución, que viene por calle Sol y por calle Sol no cabe, ¿no? Qué impresionante, y qué lástima de Calle, que a base de echarle asfalto se ha comido la altura. Totalmente. Y ya no puede pasar el paso porque los varales dan en los balcones salientes, ¿no? Pero también otra auténtica joya, ¿no? Para mí, una de las mejores vírgenes que hay en Sevilla. Por no decir que para mí es la mejor, la más hermosa, la más guapa y la que más me transmite. Luego, por ejemplo, vamos a ver que sí, que hay... Es que yo no puedo negar que yo aquí la estrella para mí es... Vamos a ver, maravillosa. Es que yo, date cuenta que yo vivía aquí detrás de donde estamos, en el Hotel Ceni, y yo iba para Antillanos Campos, donde tenía el taller. Y yo todas las mañanas que tenía abierta la estrella, yo me tenía que parar. Bueno, allí no hay un trianero que no tenemos allí, ¿eh? Es que yo allí muero. O sea, esa madre, como yo digo, sabía que visitarlo todos los días. El día que me lo encontraba cerrado por algo, me dolía en el corazoncito. Pero volviendo otra vez a la Esperanza Trinidad, es maravillosa, hay que reconocerlo. Esa es una obra de arte, pero aparte de un gran maestro, como es Astorga. Increíble. Es curioso también la simbología, el único paso, bueno, de los dos pasos, uno era de la canina y el otro de la simbología es el decreto, ¿no? El decreto también ha sido una lucha constante, estuvo ahí Pepe, que es el hermano mayor antiguo de la Trinidad, que ha ido a sacarlo, eso era un paso excesivamente grande, se consiguió hacerlo, después se ha ido cambiando porque era muy de muñecos, para convertirlo ahora en un paso serio, ¿no? Me refiero porque la fe, ¿no? Que en un determinado representa la iglesia, ¿no? Sí. Y entonces la cara tapada prácticamente era un maniquí, ¿no? Con los ojos vendados. Hoy, desde que cogió V de Luca, lo ha hecho realmente importante, y después, bueno, por otro lado, el Cristo, que también nos ha dejado, hombre, que Luis Álvarez Duarte, que fue curiosamente el que primero hizo la Virgen de Guadalupe, la hizo con 16 años, y entonces la llevó a su casa, no le dieron valor ninguno, y después se la compraron por una auténtica fortuna, ¿no? La Virgen de Guadalupe, esa Virgen que además tiene en la retina, tiene la imagen pintada de Juan Diego, ¿no? El inca que vio a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sevilla está lleno de simbología y está lleno de elementos, ¿no? ¿Qué te parece a ti el paso del decreto? Yo, vamos a ver, actualmente, como tú dices, hay gente que no le da la importancia que tiene que tener. Y indudablemente son muy importantes dentro de nuestra Semana Santa, igual que la canina. Lo que es la simbología, nosotros, que es lo que tú dices, que jugamos con la simbología. Y yo creo que es muy importante, es algo que no tenemos que perder. El decreto hoy en día sigue siendo un paso admirable desde el punto de vista tanto escultórico como dentro del barroco, como también las tallas del paso. Y yo creo que la Trinidad sin el decreto no sería la Trinidad. Y después están en este caso, los reyes de la iglesia en ese momento, ¿no? Que son San Ambrosio, lo tenemos ahí representado. Después tenemos la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos la paloma volando, ¿no? Como el Espíritu Santo consustancial a todo lo que hay, la fe puesta, el dragón, la lucha contra el pecado. Bueno, tiene una simbología realmente apasionante en un
paso de unas dimensiones realmente también extraordinarias, que casi no cabe en su salida. De hecho, es Juanma, el capataz, que lleva maravillosamente bien al Señor de la Salud, pues alguna vez que otra la pega un roso en la salida, sobre todo en el costero derecho. No sé por qué se acuesta más el paso por ese lado, y en la salida tan especial como es la que tiene entre lo que es la iglesia, el patio, la calle, el claustro y la salida hacia la calle Auxiliadora, pues es compleja esa salida, ¿no? Claro, date cuenta que aquí en Sevilla, con la iglesia que tenemos, hay muchas salidas que son difíciles. O sea, empezando por la primera, que es la de San Esteban. Pero la Trinidad, es que date cuenta, son muchas horas de recorrido, son pasos gigantes, pasos que pesan muchísimo. Tengo un amigo que sale de costalero en la Trinidad y me habla de cómo pesa el palio. Date cuenta que es muy difícil. Luego, otra vez, volviendo a cada detalle que tiene el paso, es que eso es aplicable a cualquier paso y a cualquier imagen que tenemos en nuestra Semana Santa. Gracias a Dios tenemos verdaderas obras de arte por la calle, donde tú en una sola vez que tú veas un paso no ves absolutamente nada. Te tienes que parar en cada detalle. Y ese decreto invitaría a la gente a sentarse un día, incluso dentro de la iglesia, antes los días anteriores a la salida, a poder ver detalle por detalle, para poder mirar bien lo que tenemos en Sevilla. Yo ahora voy a los caballos. Nos vamos a ir, por ejemplo, a Santa Catalina, majestuoso el paso de la lanzada en San Martín, la de los caballos de Santa Catalina, y después tenemos el calamar de Triana, ¿no? Ese calamar de Triana, que es el caballo, el nombre del caballo, con que el que avanza, con ese romano, con la mano lánguida y con la clávide puesta, arrastrando esa soga, con el Señor, ¿no? Que viene de las Tres Caídas, ¿no? Es un paso también impresionante, y sobre todo es la madrugada perfecta de su salida, con la luna, con un pequeño viento que sea capaz de hacerle volar esa capa, y sobre todo el movimiento no del bosquero, pero sí del batido de la rienda, ¿no? Que los caballos son muy difíciles de realizar a la hora de la escultura. Yo ahora tengo un encargo para Marbella de un caballo, de un árabe, y tiene que estudiar mucho lo que es la anatomía, lo que es el movimiento, y que encuadre bien dentro de lo que es la estructura del paso y del grupo escultórico. Es que al ver un caballo encima de un paso llama muchísimo la atención, pero hay que saberlo colocar y hay que saberlo ejecutar. Tú ves el paso de la Exaltación de Santa Catalina y quedan increíbles, o sea, no estorban en nada. Tú puedes ver el Cristo en todas las posiciones y están perfectamente adecuados a lo que es el paso, que por cierto, ojalá veamos pronto salir otra vez ese paso de su iglesia, que ya queda menos. Ya queda menos. Ojalá, porque lo viví durante pocos años al llegar aquí a Sevilla y estoy deseando. Y tiene que salir de allí, ¿eh? Es que es así. Tú no concibes lo que es el paso de la Exaltación saliendo de otra iglesia, lo siento mucho, por muy bonita que sea los terceros, pero Santa Catalina... Lo mismo que San Román, por muy bonito que sea el valle. Claro, pasa exactamente lo mismo. Lo que es la lanzada, ahí Navarro Arteaga ejecutó un muy buen caballo, donde se puede ver perfectamente que es que está adecuado al momento histórico que es la lanzada, porque incluso el caballo se echa un poquito hacia atrás. Y qué hablar, por Dios, de aquí de Triana. El caballo es un símbolo de la hermandad, que como tú dices, el calamar, por la tinta de los firmantes que lleva en la peana, y es un símbolo, sin quitarle porque es lo bueno que tiene, que el Cristo de las Tres Caídas tiene el poder por sí solo, pongas o no ponga caballo, pero el caballo está muy bien puesto, sin estorbar en nada a lo que es la figura principal. Bueno, dejando la última llamada ya del domingo de resurrección, que es el resucitado, nos vamos ya a la gloria, ¿no? La gloria es quizás el perfume de toda la escultura, porque es tan manejable, tan cercana y tan libre, ¿no? Que la gloria cada uno le permite ser cada uno como autor, ¿no? Que date cuenta que las glorias son las primeras vírgenes que existieron. O sea, las dolorosas son posteriores, sí. Entonces digamos que son la base de la imaginería como nosotros la conocemos hoy en día. Las glorias es un gran sello de Sevilla. O sea, tal como se tratan aquí, las glorias no se tratan, sí, existen en los pueblos, una o dos, sí, maravillosas. Incluso puede ser incluso más esa que algunas de aquí de Sevilla.
pero aquí en Sevilla la tratan genial, la tratan con mucho cariño y es la parte más femenina dentro del imagen, porque tú dices, es dulce, se trata con mucho, agradecida, se trata mucho cariño. La Virgen de San Gil, la Carmen de San Gil. Bueno. Ahí muero. La Divina Enfermera. Esperanza Divina Enfermera, qué bonita. Y por Dios, la pastora aquí de Triana, María Auxiliadora. Es que quien sea de aquí de Triana. La Asunción Cantillanera, la pastora claro, de Cantillana. Eso es lo que decía, que tú te vas a los pueblos y hay algunas que las tratan increíbles, que Virgen del Águila, por allí, por Alcalá de Guadaira. Que son increíbles y que tú vas y el pueblo entero es la gran fiesta del pueblo. En Sevilla entera hay que reconocer que las trata con un cariño extremo. Hemos hablado de las de penitencia, hemos hablado de las de gloria, y nos quedan las sacramentales, ¿no? También otra parte importante de la orfebrería y sobre todo de la iconografía, ¿no? Date cuenta que ahí es que es todo. Ahí entramos el cuerpo de Cristo, que sí, es que es eso. Nosotros no cebemos a esa parte. Sin eso dentro de las hermandades, sobre todo, porque la Iglesia claramente lo tiene muy, muy activo, pero las hermandades deberíamos de tenerlo un poquito más. O sea, las sacramentales de las que de Sevilla son increíbles como manejan ese asunto, vamos a decirlo así, pero creo que deberíamos de empujarlo un poquito más. ¿Qué encargos tienes pendiente ahora mismo? ¿O qué te están rondando? ¿Qué es lo que tienes tú previsto como un regalo a ti mismo? Porque uno se regala a uno siempre cosas que no le encargan, eso está claro, ¿no? O sea, hay cosas que decir, bueno, esto es un capricho mío, me lo comprarán o no me lo comprarán, pero me lo voy a hacer, ¿no? O sea, yo soy muy raro en ese sentido. Nunca he hecho nada para mí. Nunca. Para mí el mayor logro es que alguien te encargue algo. El que una persona confíe en tu trabajo y el que tenga fe en lo que tú vas a sacar, eso es por lo que yo trabajo día a día. Actualmente estoy trabajando con una copia del Nazareno de Alcalá, del Jesús de Alcalá, de 90 centímetros de altura, lo que es él, ahora más la cruz, más la peana, que en verdad te aprendes mucho con lo que son las copias. Un verdadero Cristo de Illanes, maravilloso, aprendes en cada centímetro de la escultura. Luego tengo dos ángeles para lo que son para las angustias de Almería, una figura para Tobarra, y gracias a Dios ahora acabo de firmar y se acaba de aprobar por los hermanos un misterio para el Calvario de Marbella, que son 3 legionarios, un centurión y el caballo. Este año se estrena una figura, el año siguiente serán los 2 legionarios restantes y el último el caballo del centurión. Sí, es un encargo importante, ¿eh? Gracias a Dios, sí. Llevo trabajando desde los 20 años, ya son muchos años peleando por... Son 12 años nada más, de los 20 y de los 33. Pero tú date cuenta que a la edad que yo tengo eso es todo. Tú eres un insulto para nosotros, como siempre decimos. Y además insultantemente que por suerte, por desgracia, que pelea mucho, te digo en el buen sentido, y hay que demostrar mucho lo que tú vales. Y oye, mira, llegó a finales del año pasado y hace escasamente un mes se aprueba por los hermanos y muy feliz, la verdad que muy feliz. Todo parece un sueño, ¿no? Desde que uno empieza a coger los primeros pinceles, ¿no? Estuve hablando no hace mucho, y además entrevistando a Manolo. Manolo es un pintor extraordinario de Carmona. Sí. Y dice que la primera vez que él pintó fue porque iba con un amigo suyo que era pintor, y cuando bajaba de la misa él se entretenía con los pinceles, ¿no? Y le vio tantas posibilidades que al final este Manolito García, que así se llama, ¿no? Que ya hoy tiene 90 y tantos años, una mentalidad y con las neuronas puestas en su sitio, ¿no? Nunca quiere que me vaya, siempre quiere explicarme cosas. Vive en una casa de la época de Cristóbal Colón, de la judería misma allí de Carmona, y que es año 1412, 1415 una casa maravillosa, que le han puesto incluso un elevador de esto pequeño para que él pueda subir a la primera planta, porque él vive solo y vive cuidado por una persona que es su ama de casa, que es la que lo tiene, ¿no? Y su hijo también es pintor, y estuvimos viendo, y tú me decías eso, que él llegó un momento a los 70 años que
dice, ya no pinto más. Y entonces no compré más ni siquiera ningún libro de encargos, ¿no? Y después le encargaron 2 cosas más y se le pegó una hoja, ¿no? Y desde los 70 a los 91 que tiene, sigue trabajando. Es decir, que sigue por encargo. O sea, al principio eran por las decoraciones de las casas palaciegas, después eran por los cortijos, después fue por la parte de las iglesias nuevas que se hicieron, y después fueron por la virtuosidad que tiene en los grandes blancos que consigue a través del azulado cielo carbonense, ¿no? Todo es un pregón, digamos, lo que hacéis, no es verbal, pero sí es el pregón del silencio con la gubia, ¿no? Con el pincel. Date cuenta, cuando tú estás en el taller estás tú solo. Incluso duele cuando la imagen se va. O sea, eso nadie lo puede vivir, nada más que los que son escultores o son imagineros. Yo estoy, por ejemplo, ahora que se me ha olvidado, una de las piezas que tengo que entregar para Semana Santa, que para mí es muy importante, otro sueño, es una Virgen de Nacimiento, tamaño natural, para Nápoles. Entonces, si tú estás, yo estoy ahora trabajando en ella, y te tiras muchos meses donde tú estás soñando, donde tú estás creando, donde tú pasas tus inquietudes, las basas en ese trabajo, donde a lo menos en 1 centímetro te pierdes horas y horas y horas, cuando se va duele mucho. Pero es lo que tú dices, la soledad, si la vive alguien, la vive un imaginero. El estar dentro de un taller tantas horas, que sí, que pones la radio, que pones lo que tú quieras, pero siempre está tu pensamiento una y otra vez, pero en parte por un lado te gusta, porque eso lo vivo yo, y eso me lo voy a llevar yo a la tumba. El estar tranquilamente en tu taller, lo feliz cuando tú estás trabajando de lo que te gusta, sentado delante de la imagen, y quitas barro, pon barro o tocas madera, eso no lo cambiaría por nada. Muchas veces aquí en el taller de Triana, sentado, viendo pasar a la gente por las puertas mientras tú estás trabajando, o ahora que estoy en Gine y estoy tan a gusto. Hay que saber vivir con ella, porque al principio de estar trabajando, sobre todo tan joven, es un poquito duro, estar trabajando tú solo, pero luego descubres un mundo donde actualmente no lo cambiaría. Pues yo ahora mismo Gine es la tierra de Manolo Cortés, el torero, magnífico, de Juan de Dios Pareja Obregón, que no lo has conocido allí, de su hijo Martín Pareja Obregón, el torero, de Agustín y de Felipe y de sus compañeros, los amigos de Gine, de Álvarez Duarte, que está también allí en Gine, una gastronomía que tenéis increíble también en Gine, un cura párroco que es para matarse, llevamos eso, no hay un cura más rociero que en el mundo que tiene la pata de Gine, ni hay hermandad que vaya rocío como la hermandad de Gine, con grandes diferencias. Mira que yo he ido con Cobria, he ido con Sevilla, he ido con Triana, pero ese pueblo andando al unísono solamente hace Gine. Yo te digo una cosa, yo cuando me mudé, no sé por qué, yo quería Castillejo, quería Gine. Y cuando llegué a Gine me ha sorprendido, pero muchísimo, muchísimo. Es un pueblo donde todos los habitantes van a una, que se celebran algo, allí va todo el mundo, allí no hay un mes que no organice algo el pueblo, y sí que es verdad que es muy, muy cariñoso. Todos los habitantes de allí, incluso el párroco, a mí me sorprendió un día, yo iba caminando, que lo que iba simplemente a comprar pan, pasa por mi hermano y dice, buenos días. Niño, ¿qué pasa? Y luego ya lo conocí y es verdad, una bellísima persona. Y lo del Rocío, mira, el primer año, cuando yo estaba allí y veo que sale, aquello es una fiesta del pueblo, pero increíble, para vivirla, quien no lo haya vivido tendría que ir y ver la salida de Gine, pero es que luego el pueblo se queda desierto. O sea, es todo el pueblo entero, incluso se contratan vigilantes para zonas del pueblo porque es que no queda nadie. Hasta los bancos se cierran. Totalmente. Es increíble. Y después hay otra cosa muy bonita que es incluso antes de que sea el Rocío, que es la novena, sí, que es espectacular porque están las bengalas en la noche madrugada, donde el Rosario de Lola se termina prácticamente con esas bengalas verdes que le dan la alegría a ese pueblo, ¿no? Es que el pueblo en sí, como te digo, todo lo que son las fiestas de ellos, la tratan con un cariño y el pueblo entero a una, que de verdad es admirable. A mí me ha sorprendido mucho, estoy muy a gusto, he hecho mucho de menos Triana, yo eso no lo discuto. Triana es, yo digo, soy de nacimiento, mi corazón lo tiene decía, pero mi alma se lo quedó Triana, ¿no? Pero vivo, de verdad que vivo muy bien. Pues nosotros vamos a enfocar ahora la imagen de este San Francisco
Javier, que nos lo ha traído, este primer plano. Háblanos un poco de él. Él, hombre, yo llevaba 2 años de costaleros del Cristo de la Fundación y tenía amistades con la Junta de Gobierno, gracias a Julio Sanz, que apostó por mí, el que era el hermano mayor por aquel entonces, y también toda la familia Sanz. Estuvo muy pendiente mía, me trató con muchísimo cariño mientras que yo hacía la escultura, se pasó muchas veces por el taller, yo le decía, pero ¿queréis de alguna manera? Y me dio totalmente libertad en el San Francisco. Y lo que yo quería demostrar nada más que era cuando tú lo ves en persona, lo que es la imagen completa, la fuerza que tenía interior San Francisco. Y luego, sobre todo, cuando te plantas de él, que te cree un poco de serenidad, que era lo que pretendía. También habría que contemplar lo que es en la madera, con los ojos de cristal, que lleva lágrimas, que lleva pestañas de pelo natural, y luego como detalle lleva una gota de sangre en el pie derecho, justo en el talón, lleva una gota de sangre hecha de cristal. Pues don Francisco Javier Blasco Rivero, Blasco, porque estuvimos hablando de Blasco Ibáñez, un magnífico escritor, bueno, ese valenciano que fue capaz de escribir La barraca, de sangre y arena, de cañas y barro, de tantas cosas, ¿no? Un apellido ilustre para una cubia ilustre, para un sueño reciente y que contempla un futuro esperanzador y sobre todo lleno de pedidos y de éxitos y de estar representado, porque no hay nada más enorme que trascienda la obra para futuras generaciones. Uno se va, está aquí de paso, pero su obra queda, y eso es importante que lo esté consiguiendo desde tan temprana edad Francisco Javier Blasco. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias por lo bien que me habéis tratado, y que si Dios quiere nos veamos dentro de muchos años siguiendo trabajando de lo que nos gusta. Bueno, pues seguiremos informando conforme se vayan haciendo cosas nuevas de Francisco. No es una entrevista única, sino que iremos dando también otras posibilidades cuando vayamos avanzando entregas, pedidos y demás cosas. De nuevo, que Dios sea contigo, que la suerte sea contigo y igualmente. Que Dios te bendiga. Igualmente.